Empecé a abordar el día domingo en la mañana. Para los que no estuvieron, yo quiero hacer un pequeño resumen, muy pequeño, para que todos entremos en sintonía de lo que estamos hablando. Y también todo esto es en continuación de lo que nuestro apóstol ha estado platicando en los últimos días. Entonces, si me acompaña, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu misericordia y por permitirnos, Señor, estar de pie delante de ti y, en mi caso, delante de mis hermanos, y poder abrir mi boca, que es un arma que tú me has dado, Señor, y que tú has dicho que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Yo reconozco, Señor, que tú eres el príncipe de los pastores y que soy llamado como ministro primario en representación tuya en este lugar. Así que permite, Señor, que mi voz traiga para algunos esperanza, para otros reconciliación, para otros restauración, para otros alivio, sanidad, lo que cada uno necesite, Señor, pueda recibirlo de la administración de tu palabra. Por favor, Señor, pon en mi boca a un ejemplo, Señor, que permitan que el pueblo comprenda, Señor, que tú les estás hablando, porque dice tu palabra, Señor, en el libro de la carta de los Hebreos, Señor, que tú hablaste hace mucho tiempo por boca de los profetas, y en este tiempo nos has hablado, Señor, a través de los ministros, y nos sigues hablando, papadito, pero también dice tu palabra que a veces no podemos escuchar. En el nombre de Jesús yo te suplico que abras nuestros 5 sentidos y nos permitas, Señor, poder comprender la anchura, la altura y la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que yo en algún momento, en un trabajo que tuve, conocí a una persona que estaba realmente, ella observó que teníamos un grupo de hermanos que hablábamos de la palabra. En realidad me daban el privilegio a mí de hablar de la palabra, y los hermanitos ahí escuchando, ¿verdad? Pero ella un día escuchó y se nos pegó. Y ella me contaba que ella iba a una iglesia en donde no se hablaba de la venida del Señor, pero que cuando me oyó hablar, ella se identificó y ella me decía: es que yo siento, yo no sé qué es eso, me dice, pero cuando hablan de la novia del Cordero, yo siento que yo soy de eso. Seguramente era. Es decir, que hoy en día hay pueblo de Dios y novia del Cordero en lugares donde no se está hablando de eso. Y así como Dios le habla a su pueblo y le dice: sal de en medio de ella, pueblo mío, que está hablando de Babilonia, ¿verdad? Ustedes saben que Babilonia, por ejemplo, tiene varias ramas. Está la Babilonia bélica, la Babilonia de las artes, la Babilonia religiosa. Hay diferentes formas de interpretación de lo que representa Babilonia. Y entonces el Señor viene y dice: sal de en medio de ella. Pero así también Dios va a llamar gente de en medio de lugares que a nosotros nos parece que está bien, pero Dios los va a sacar de ahí. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando se predica la palabra, el que oye empieza a sentir un deseo por acercarse y escuchar más. Entonces, fíjese que hoy quiero hablarle de un tema que le he puesto por nombre: impedimentos del servicio. Pero no desde la óptica, aunque podría abordarse ahí, pero no desde la óptica de aquellos impedimentos sacerdotales que le dieron a los levitas. Yo no sé si usted recuerda, pero por ejemplo decía allá en la ley que todo aquel levita que tuviera un problema en su ojo, o que fuera tuerto, que tuviera cataratas, que no viera con ojo, no podía servir. Todo aquel que tuviera sus partes íntimas mayugadas, dice ahí, o magulladas, como sea la palabra correcta, no podía servir. Y así alguien que tuviera un problema en una mano también no podía servir.
como dando a entender que para servirle a Dios se necesita integridad, se necesita limpieza, pureza y casi un tipo de perfección en la vida que llevamos. Entonces, pero yo no quiero tomarlo de ese ángulo, sino yo quiero recordarle que hemos estado hablando a partir del domingo en la mañana que hay 44 libros que tienen en la Biblia al menos 22, que tienen menos de 22 capítulos. Recuérdense que son 66 libros en la Biblia, por si a usted le han dicho que son más o que son menos. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con un judío o con un israelita, no todos los judíos y no todos los israelitas conocen de la Biblia, ¿verdad? Pero si se encuentran con uno, ellos les van a decir que son 39 y que no son más, ¿verdad? Pero si dejamos ahí, ¿en dónde queda Jesús? Claro que Jesús está en todo el Antiguo Testamento, pero ellos lo dicen así porque ellos sí creen en Moisés, en Ezequiel, ellos creen en Isaías, en Jeremías, en Daniel, hasta que llegan a Malaquías. Para ellos ahí terminó lo que llamémoslo nosotros la Biblia. Ok, pero resulta que hay 27 libros, no más, no menos, en el Nuevo Testamento. ¿Y en dónde lo vemos eso? Yo quiero que usted vea que la misma Biblia se explica por sí sola. ¿Con qué? Ayúdeme usted. Cuando dice que ¿con qué compara la Biblia a la palabra? Ayúdeme usted. Con espada, además. Con el pan, amén. Con el agua. Con lámpara. Mire pues, veámoslo. La compara con el pan. Cuando se entraba al lugar santo, recuerden, en el tabernáculo había atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio era el único lugar donde el sol pegaba. En el lugar santo y el lugar santísimo había techo, entonces no pegaba el sol. En el lugar santo habían varios elementos, pero dos de ellos, uno era la mesa de la proposición y otro elemento era la mesa de los panes de la proposición, pero estaba la lámpara como el candelabro de oro. Mire pues, la Biblia dice que es una lámpara, dice que es una lámpara, primero que alumbra el lugar oscuro, pero también dice tu palabra es como lámpara a mis pies, ¿verdad? Ok, entonces esa palabra lámpara es la palabra que se utiliza para decir candelabro. Pero hablemos en primer lugar de los panes, porque la Biblia dice que la palabra es pan. Ok, resulta que en la mesa de la proposición, por favor observe eso, en el atrio, la luz que iluminaba el atrio era el sol, ¿sí? En el lugar santo, la luz que iluminaba ese lugar era la lámpara, el candelabro. Ok, ese candelabro daba luz a la mesa de la proposición donde estaban los panes, pero los panes eran casualmente, entre comillas, 12, pero no los llegaban a poner regados o en una sola fila, los ponían en dos filas en hileras de 6. Entonces, por favor, mire lo siguiente: cuando la lámpara les pegaba a las dos hileras, ¿qué hacía? Iluminaba los 6 panes. Entonces, si usted pone 6 aquí y 6 aquí y le está dando la sombra, diríamos que lo que iluminaba era un 6 acá, o sea, en figura, ¿verdad? Y un 6 acá, 66 libros de la Biblia. No, si no está convencido, ahora mire, lo que lo alumbraba era la lámpara, perdón, estoy ando perdido, el candelabro. Le voy a dibujar, mire, ya llevo, para que no se me olvide, llevo 8 minutos. Le voy a dibujar algo aquí para que usted vea algo. Déjeme ver, ¿en dónde se lo hago? Aquí. Aquí. Mire pues, mire cómo era el candelabro. Tenía una caña central. Perdónenme así lo rústico del dibujo, ¿verdad?
tenía un brazo aquí, otro brazo aquí y otro brazo aquí. ¿De acuerdo? Va, ese es el candelabro. No de 6 brazos, no de 9, de 7. Va. Aquí había una lámpara. Obviamente en todo acá, mire. ¿De acuerdo? Pero no solo ahí, sino que aquí habían figuras. Digamos que aquí, mire pues, yo le voy a llamar nudos. Usted ya verá cómo le interpreta. Lo que pasa es que donde estaba la lámpara era una figura de 3 elementos. Había cáliz, flor y fruto. Cáliz, flor y fruto. 3 cosas. Entonces esas 3 cosas estaban aquí, mire, cáliz, flor y fruto, como en cada nudo. Entonces esto es igual a 3, ¿ok? Pero en cada lado del brazo había, ¿cómo se lo pongo aquí? 1, había otro aquí, 2 y había otro aquí, 3. ¿Estamos hasta ahí o se perdió? Si yo le dije que en el primero habían 3 y que igual eran los otros, ¿cuántos objetos llevamos hasta ahorita? 9, ¿verdad? 3 por 3, 9. Entonces digamos que en un brazo es igual a 9 elementos. Vaya. Lo mismo sucedía en el otro brazo. 1, 2, 3. Lo mismo sucedía en el otro brazo. 1, 2, 3. Entonces, por favor, ya no le voy a seguir dibujando porque le voy a volver un relajo esto. Pero ya entendió que en cada brazo habían 3 objetos y cada objeto tenía 3 elementos. ¿Sí ya me comprendió eso, verdad? Ok. Entonces, resulta que cada brazo tenía 9 elementos. ¿Estamos hasta ahí? Va, entonces voy a hacer algo aquí. Voy a borrarle este 1, porque si no, no me va a entender. Y voy a ponerle aquí que este brazo, un brazo es igual a 9 elementos. Como estoy sin ningún soporte en mi brazo, perdónenme la letra. A 9 elementos. Ok. Aquí hay 3 brazos. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Aquí hay otros 3. 1, 2, 3. Pero esto es la caña central. Sí, esto es la caña central. Este ya no es brazo, mire. Esto es la caña central. En la caña central, a diferencia de los brazos, aquí los elementos los tenía aquí arriba y en la unión, digamos aquí, pongámoselos acá, acá, acá y acá. O sea que la caña central no tenía 3 objetos, tenía 4. Siempre de 3 elementos cada uno. Es que no sé cómo lo estoy diciendo, pero esto es uno que tiene 3 adentro. ¿Ya me entendió? Va. Entonces, así estaba en todos los brazos, solo que el de la caña central, en lugar de tener 1, 2, 3, tenía 4. Entonces, mire pues, es importante que usted vea esto, porque aquí está de una manera bien precisa la Biblia, para que nadie le vaya a decir, es que mire, ¿por qué resulta que ahorita están saliendo los evangelios de no sé qué? No, es que eso no puede ser Biblia, porque si los metemos dentro de la Biblia, rompemos el esquema divino que Dios estableció. Podrán haber sido escritos en el mismo tiempo, pero según Dios no eran libros inspirados por Él. Ok, entonces, mire pues, un brazo tiene 9 elementos. ¿Cuántos brazos tenemos ahí? No, 6. ¿Sí? 6 brazos y una caña central. Amén. Va. Entonces, son
6 brazos y una caña central. Bueno, entonces, si en cada brazo hay 9 elementos, ¿cuántos elementos tiene en total sin la caña central? 54. ¿Y la caña central cuántos tiene? ¿Por 3? Pues 12. 12. Sume aquí. 66. ¿Casualidad? No. Ahora le voy a decir por qué no es casualidad. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Entonces, dice la Biblia que el Nuevo Testamento entra en vigor cuando muere el testador. Eso es lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se llama Nuevo Testamento. Porque a partir de Mateo queda registrada la muerte del Señor y a partir de Mateo incluso empieza a hablarse de la resurrección. Por eso es que son parte del Nuevo Testamento. Si Mateo no hubiera hablado de la resurrección, hubiera tenido que haberse metido después de Malaquías. Pero ya habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Pero el Nuevo Testamento entra en vigor a partir de la muerte del testador. Y el testador es Cristo. Y Cristo es la caña central. Entonces, si usted me ayuda, así mentalmente, ¿cuántos? Vamos a poner otro colorcito más bonito, permítame. Aquí está. No sé si es bonito para usted, pero este le voy a poner. Ok. Si la caña central, esto de aquí, para acá, esto es el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Estamos ahí en lo que le acabo de explicar o no? Y de aquí para acá, es el Nuevo Testamento. Entonces, ayúdeme a contar. Quiero que usted me ayude a contar los objetos de ese candelabro para que miremos cuántos libros tienen que haber en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Me ayuda? Primer brazo, ¿cuántos objetos tiene? 9. ¿Por 3? 27. Más la caña central que tiene 12. Ok, Antiguo Testamento, 39 libros. Vale, ahora los otros 3 brazos. En cada brazo hay 9 elementos. ¿Por 3? Ok, Nuevo Testamento, 27. No hay más. No hay más, o sea, ahí está. Si alguien un día le dice, no, es que hay más o hay menos, está equivocado. Nosotros no podemos contradecir la Biblia. Además, los panes de la proposición, mire, se lo voy a hacer aquí, para que usted vea cómo estaban. Perdonen mis dibujos, que no son muy buenos, pero aquí está la mesa de la proposición. ¿Verdad? Y entonces estaban aquí los panes, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así estaban colocados. Entonces, cuando la lámpara que estaba aquí los alumbraba, lo que reflejaba en realidad era que aquí habían 6 y aquí habían 6. 66 libros. Amén. Bueno, vaya, averigüe, se lo voy a dejar para que lo averigüe. Averigüen dónde está eso en la Biblia, lo de los 3 elementos que le acabo de decir. Está bien fácil. Ahí dice, da los detalles, cómo está construido. Y otra cosa, dice que el candelabro tenía que ser hecho a martillo de una sola pieza. O sea que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van unidos. No quiere decir que ahora hay antiguos testamentarios y nuevos testamentarios. No, vamos a leer la Biblia completa, porque eso es lo que nos dejó el Señor, y dice la Biblia que es la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien al estar atentos, como lámpara que alumbra el lugar oscuro. Como danos el Señor, ponga atención, palabra, lámpara. Ok, listo, ahora empecemos. ¿Cuántos minutos le dije que llevaba? No te llevo más, ¿verdad? Obviamente, pero mire pues, entonces sigamos con el tema. Pero como aquí me cortó la... 20 llevo. Bueno, 20. Entonces, mire pues, resulta que tenemos 44 libros con menos de 22 capítulos, porque ahorita estamos en el 2022. Y es importante que usted sepa que en el alefato hebreo, como que fuera el abecedario, ¿verdad? Solo que el alefato tiene 22 letras. Entonces el 22 significa mucho. Resulta que aquí están los primeros 22 libros que no tienen capítulo 22. Le va a ser difícil anotarlos, pero si usted quiere tomar foto, pero lo voy a cambiar en un ratito ya. ¿Le va a tomar fotos? No. Va. Entonces, les va a dar tiempo ahí. Eso le pongo yo también así para que me tomen a mí. No, ¿verdad? Bueno, para que los estudie. Ahí está el nombre del libro y el número de capítulos que tiene. Si usted se da cuenta, ninguno llega a 22. Ok, ahora mire, estos son los otros 22. Ok. Entonces, yo quiero hablarle de lo siguiente. Estamos hablando de los impedimentos del servicio. Y entonces, la tau es la letra número 22, es como la letra Z para nosotros. Cuando yo siempre le pongo el ejemplo de que cuando usted dice, me leí este libro de la A a la Z, significa que usted leyó el prólogo, la introducción, los créditos, leyó todo, ¿de acuerdo? No es que se quedó a la mitad, lo leyó todo. Entonces, nosotros, dice la Biblia que nos van a poner una tau, una señal en la frente. Lo que nos van a poner es la última letra del alefato hebreo. Y resulta que esa letra se encuentra encriptada en 22 libros que contienen capítulo 22. Y hablábamos el día domingo de Génesis 22. En Génesis 22 prácticamente encontramos que Dios probó a Abraham. Es decir, una de las cosas con las que nos van a marcar, con las que nos van a señalar, es que Dios nos va a probar. No hay nadie, hermano, que se vaya a ir con el Señor si no fue probado. Entonces, yo quiero hablarle de otro libro hoy. Y cuando nos dé tiempo vamos a ir tocando varios libros, esos 22 libros que tienen capítulo 22 en su capítulo 22, para ver qué hay ahí y que nosotros podamos sacarle el jugo para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, mire pues, Apocalipsis 22:3. Y ya no habrá más maldición. Mire qué bendición, hermano, la que tenemos. Porque hay cosas que con las cuales nosotros nos acostumbramos a vivir, pero son una maldición. Dígame usted una. Los dolores de parto. Según la Biblia, esa es una maldición. ¿Cómo decirle? No me quiero meter a líos, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido sin esos dolores? Porque ahora nos acostumbramos tanto que las señoras, si no les empiezan los dolores, tienen que tener cuidado que han tirado al muchachito. Ay, se cayó, pero tengo dos, dice, que son trillizos. Entonces, nos acostumbramos. Va, otra, dígame otra. Con el sudor de tu frente trabajarás de la tierra. Por eso es que salió aquel negrito que cantaba, no voy a trabajar, ¿verdad? Porque no le gustaba trabajar a ese negrito. Entonces, por eso es que a veces para algunos el trabajo es una maldición, es como un gran problema, y no lo es. Pero muchos
asimilaron la maldición como que si así debiéramos de vivir, y realmente Dios lo que quiere es que aún el trabajo sea un deleite para nosotros. Ok, una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que no vivamos en maldición. Por ejemplo, cuando el Señor encuentra a aquel ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero ¿qué tiene que ver, hermano, que peque un padre a la condición de su hijo? Mucho. Mucho, porque el pecado tiene implicaciones aún en la genética de una persona. Así como una persona podría estarle dando un mensaje equivocado a sus hijos. Mire pues, un papá que enfrente del niño le pega a su mamá, ¿qué mensaje le está dando a su hijo? ¿Que trate bien a las mujeres? No. Ahí lo que está haciendo es que el hijo va a aprender dos cosas. Mire cómo es la ley de los extremos. Ahí podemos tener cualquiera de los dos extremos. O tenemos hijos que continúan pegándole a sus esposas, o tenemos hijos para quienes el que la esposa les pegue está bien. Extraño, pero se dan los dos casos. Entonces, los padres pueden heredarnos a nosotros. Cuando digo padres, no solo padres, los papás, ¿verdad?, los próximos, sino estoy hablando de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ametralladorabuelos, ¿verdad? De todo ahí para arriba. Yo le aseguro que si a usted lo conocen en la cuadra, por ejemplo, donde vive, o lo conoce gente desde que era pequeñito, y esa persona conoció a su abuelo o a su bisabuelo, más de alguno le dice: es que usted algo tiene de su bisabuelo. Es que, no, ¿cómo se parece? Pero si es el bisabuelo, está ahí, hasta arriba, ¿verdad?, de la cadena. Sí, pero le sacamos algo genético, pero también aspectos incluso en el carácter. Y aquí le quiero preguntar algo. En sus hijos, ¿no mira usted a veces a su abuelo o a su abuela? En algunos de sus hijos. Usted dice: este es igualito, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Conozco una persona que esta persona me contó que había estado casada con otra persona, obviamente, ¿verdad? Pero que esta otra persona tenía un problema, entre tantos. No sabía escribir, no podía escribir, escribía todo torcido, pero así, pésimo para escribir. Tan malo que era característica la forma como escribía. Y ella siempre le decía que escribía mal. Pero esta persona a ella la abandonó cuando su hijo tenía, creo, 1 o 2 años, ¿verdad? Se fue del hogar. Entonces ella crió a sus hijos. Resulta que ya de grandes, los hijos, uno de los hijos escribe idéntico que el papá. Horrible. Y dice ella: es que verlo escribir es como que el papá le hubiera agarrado la mano y le hubiera dicho: así escribe. Feo, pero feo, feo. ¿Cómo explica usted eso? ¿Será casualidad? Porque el niño nunca vio escribir a su papá. No le he contado yo, pues, mis hijos, gracias a Dios a mi hijo ya se le quitó, pero a mí eso no se me quitó. Que una vez me dice mi esposa, uno de mis hijos estaba pequeño, le digo yo a mi esposa: ¿ya viste cómo camina? Le digo, que mete un pie así, no sé cómo, por atrás, ¿verdad? Y me dice mi esposa: ¿cómo así? Me dice: míralo cómo camina. Es que nunca te has visto caminar, si así caminas vos, me dice. Y dije yo: de veras voy a observar si camino así, ¿verdad? Y yo creo que sí, porque siempre he gastado el zapato de un lado. Entonces,
¿será que yo puse a mis hijos en fila? Ah, pues, a ver. No, no, pero hay cosas que se traen. Amén. Bueno, ya usted podrá poner otros ejemplos y sacar sus conclusiones. Pero yo acá veo una, que no va a haber maldición. Y las maldiciones a veces se heredan. Otro día vamos a hablar de las maldiciones, porque eso es bien tremendo, hermano. A veces nos acostumbramos a vivir en esa condición y no nos damos cuenta que estamos viviendo en maldición. Y tenemos que romper con todo eso. Pero yo quiero referirme a la segunda parte. Y el trono de Dios y del Cordero estarán ahí, y sus siervos le servirán. A ver, entonces yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué dice y sus siervos le servirán? ¿Por qué no dice sus siervos le seguirán sirviendo? ¿No será que va a haber un impedimento para servir? Y que cuando ya se dé esto, van a volver a servir. Entonces, prácticamente tenemos que ver en la Biblia que hay unos impedimentos para servir y que quizás a veces no hemos considerado. Cuando hablamos de servir, no solo es servir en la iglesia. Usted le puede servir a Dios en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Pero la iglesia es una buena escuela. En la iglesia aprendemos. En la iglesia Dios nos enseña humildad. Dios nos enseña a sujetarnos. Porque mire, servir en la iglesia, teniendo como diácono o como persona que está arriba de nosotros a una persona que es bien mansa, pero es bien pacífica, hasta alegre, eso es bonito. Pero servirle al Señor cuando arriba de uno hay alguien, hermano, que es exigente y hasta en su carácter es algo feíto, delante del pastor se mira bonito, pero con los que tiene abajo ya no es tan bonito. Ahí Dios le enseña a uno. Le enseña a servir independientemente de quién está arriba, porque uno aprende a servirle a Dios. Claro, va a llegar el día en que si esta persona que está arriba no se compone, Dios lo va a quitar. Pero mientras tanto Dios lo deja, como que dice, para que aprendamos. Entonces mire, pues yo le quiero hablar de estos impedimentos. Mire el primero, Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo quiero referirme al impedimento aquí, que es la falta de definición. Si está sirviendo a dos señores, aparentemente es porque todavía no está claro qué es lo que quiere. Porque cuando usted le sirve a Dios, le sirve a Dios. Pero aquí vemos aquí lo que está poniendo el Señor, el ejemplo es que hay alguien que está sirviéndole está tratando de servirle a dos, pero no puede. Porque mire, el servicio es un sinónimo, el que es siervo es un sinónimo de esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo, no de los hombres, pero sí de Cristo, por amor a Él. Entonces, acá de lo que nos habla es que debemos definirnos, porque cuando no hay definición no podemos servir. Ojo con lo que voy a decir, aunque estemos sirviendo. Yo podré, delante de usted podré estar aquí sirviendo, pero si yo no me he definido, yo no le estoy sirviendo a Dios. Tenemos que definirnos. No podemos estar, yo recuerdo que de niño jugábamos un juego, no sé si usted lo jugó alguna vez, que le llamamos mar y tierra. ¿Lo jugó alguna vez? ¿Se recuerda cómo era, no? Aquí está muy alto, ¿verdad? Pero digamos que es este y este. Este es mar y este es tierra. Y decían, mar, tierra, mar. Y ponía solo un pie, ¿verdad?
Pero de repente, mar, tierra, tierra, y uno ya iba para allá y lo dejaban a uno ahí, ¿verdad? La idea era que la inestabilidad lo hiciera a uno caerse o equivocarse. Pero lo mismo es en el servicio. Cuando uno no se define, lo que pasa es que a veces toca este otro lado y entonces pierde la estabilidad que debería tener en un solo lugar. ¿Sabe por qué se murió ¿cómo dijimos que era? ¿Eutico o Tíquico? Eutico. ¿Sabe por qué se murió Eutico? Sí se recuerda de ese cuatillo, ¿verdad? El apóstol Pablo está predicando y él estaba sentado en el tercer nivel, o sea que ya habían casas grandes, ¿verdad? En un tercer nivel, en la ventana. O sea que en la ventana estaba sentadito. Yo a los jóvenes les puse un ejemplo, ¿verdad? Estaba sentado en la ventana y adentro, aleluya, pero de repente, viendo para afuera, ¿verdad? Porque no estaba definido. Y o sea, no dice como la falta de definición, lo que hizo es que se durmiera. Tenemos que tomar la decisión. Si te vas a meter, hasta la cocina. No hay otra. ¿Por qué? Te lo voy a poner así de fácil. Cuando tú vienes al Señor, tú pasas a formar parte de un grupo que se les llama cristianos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, está a la casa, buscando, dice la Biblia, como león rugiente a quien devorar. Y dentro de quienes busca, dentro de los cristianos. Y entonces está viendo a ver quién se descuida. Pero si yo no soy cristiano, sino cristino, entonces estoy así a medias, ¿verdad? Aquí en la iglesia, pero aquí en el mundo agarrado, ¿verdad? De los dos lados. El problema es que el diablo no va a ver, a ese no le disparen porque ese todavía no se ha definido. Él va a agarrar parejo. Entonces nos van a venir problemas, nos van a haber dificultades, y si no estamos bien agarrados del Señor, nos va a derribar. Y en el servicio es lo mismo. Fíjate que yo pongo este ejemplo. En mi país de origen hay varias regiones. Está la región oriental, y ahí fue donde yo nací, y está la región occidental, que obviamente ahí es donde yo no nací, ¿verdad? Pero digamos que en la región occidental, cuando tú llegas, así en la puerta, la gente te ofrece café, y si tú dices que sí, te sacan la tacita de café. Siempre hay gente así que ofrece café. Pero donde yo nací, la señora de la casa o el señor de la casa te ofrece café, y si eres de confianza, de una vez te dice, pásese, y lo mete hasta la cocina. Sírvase usted. Y ahí está uno sentado como que fuera de años, amigo de la familia. Ahí está sentado en medio de la cocina. Entonces son dos costumbres diferentes en dos regiones diferentes. En el Señor es, métete hasta la cocina. No vas a poder estar sirviéndole al Señor si estás a medias. No puedes. Imagínate, tú has visto ese es de DC Comics o es de los otros, el Dos Caras. DC Comics, ¿verdad? Tú eres igual que yo, o no, tal vez si latinas, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros? Marvel y DC Comics. ¿Batman de qué es? Okay. Thor. Y uno no sabe, ¿verdad? Y P es el compañero de Thor. Thor, P. No, ese es otro, ¿verdad? Mire, pues, entonces tenemos a Marvel. Mire, yo lo que le estoy diciendo. Tenemos a ese Dos Caras. En una cara se está riendo con usted y en la otra está enojado, ¿verdad? Por eso se llama así, Dos Caras. Nosotros no podemos ser así. Dice la Biblia que el Señor, una de las cosas que prohíbe, obviamente era en el Antiguo Testamento, es no sembrar dos tipos de semillas en un mismo campo. No se podía hacer. Entonces, nosotros no podemos ser así. Seguimos. Entonces, un impedimento para servir es el no estar definido. Te tienes que definir.
de una vez. Un último ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gustó más antes, ahorita ya no tengo tiempo, pero me gustó mucho. Y se da algo que se llama, por ejemplo, si hay un muchacho que nació en Brasil, pero que creció en México, él puede jugar partidos no oficiales con cualquier equipo. Pero llega un momento de su vida en donde él va a tener que decidir si juega con México o juega con Brasil. Porque una vez juega un partido oficial con Brasil, él ya no puede jugar con la selección mexicana. Y si juega con la selección de México, no puede jugar con la selección brasileña. Eso es definición. ¿Con quién vas a jugar? ¿Con qué equipo vas a jugar? ¿Qué camisola te vas a poner para servir? Veamos ese otro. Mateo capítulo 20, versículo 6. Y te puse una versión de la Biblia que a mí me gusta mucho. Es la Biblia textual, segunda edición. Solo porque utiliza esta palabra, pero la puedes encontrar en cualquier, eso lo puedes encontrar en cualquier Biblia, solo que esa palabra está de otra forma. Y saliendo hacia la 11ª, aquí es la hora 11ª, ¿verdad? Halló a otros parados. Les dice: ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Recuérdate, el Señor salió a contratar gente y encontró a unos y los contrató. Después salió a la hora 6ª, encontró a otros y los contrató. Pero resulta que llegó con los de la hora 11ª y los encontró ahí. Y lo que les dice: ¿qué están haciendo aquí desocupados? En otras palabras, ¿cuál es un impedimento para servir? Estar desocupado. Ya estás en la iglesia, involúcrate. Métete, pregunta: ¿y qué puedo hacer yo aquí? Hay mucho, es pequeña la iglesia, pero hay mucho que hacer. Involúcrate y sírvele al Señor. ¿No te imaginas? Aquí somos una iglesia pequeña de como 8 miembros, pero tenemos como 16 departamentos. Ahí donde miras. Aquí el que está en la alabanza está en video, está en audio, es servidor, masca chicle, recoge chemcas, busca velorias, come cuando hay, hace de todo hace aquí. Esa es la bendición que tenemos, que todos pueden estar involucrados en todo. Y si tú quieres, es que yo no quiero mucho ser visto, no te preocupes, ya te encontramos un lugar. Entonces, no estés desocupado. No, hay que ocuparse. Fíjate que aquí en lugar de desocupado, otras versiones dicen ocioso. A ver, solo el que no ha oído cuando yo lo he explicado. Por eso, y no voy a culpar a nadie, no voy a acusar a nadie. Pero, ¿cuál crees tú que fue el pecado de Sodoma y Gomorra por lo cual el Señor los quitó de la tierra, los desapareció? ¿Cómo? Sí, una vez piensa, sí, es que eran pecadores porque ahí los hombres se acostaban con hombres y etcétera. Sí, también. Porque recuérdate que lo que sucedía en Sodoma era terrible. Imagínate que llega un hombre de visita, que era un ángel, en realidad. Llega de visita a Lot. Y los hombres, grandes y pequeños, dice la Biblia, se acercaron a la casa de Lot y le decían: danos a ese visitante, queremos tener relaciones con él. Tremendo. Pero mira Lot, tan buena onda, ¿verdad? Les dice: no hombre, no hagan eso, me van a hacer quedar mal. Tengo 2 hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. Les dice Lot, hermano. Ese Lot sí parecía elote, porque qué pena, ¿verdad? Qué pena, hermano. Pero lo peor, si esto no fuera peor, ¿verdad? Porque imagínate cómo se sentían las hijas adentro.
con aquel miedo que nos va a sacar mi papá, por este que no conoce, qué bárbaro. ¿Y sabes qué hicieron los hombres? No digan. Nosotros queremos a ese que vino. Entonces viene el ángel que estaba dentro, mete a Lot y deja ciegos a todos los hombres alrededor. ¿Y qué? ¿Se fueron llorando para su casa? No. Dice que, ¿cómo le llaman ustedes cuando alguien anda rodeando? Gateando, ¿no? Sí, ¿verdad? Gateando. Trataban de encontrar la entrada para todavía agarrar a ese ángel. Terribles, los de Sodoma eran terribles, hermano. Pero eso no es todo. Por cierto, en Sodoma habían incestos. En Sodoma los padres se acostaban con los hijos. ¿De dónde me atrevo a decir esto? Cuando Lot sale con sus hijas huyendo, llega a un lugar llamado Zoar y ahí se quedan en una cueva. ¿Y qué fue lo primero que hicieron las hijas? Acostarse con Lot. ¿Por qué? Porque eso lo miraban en Sodoma. Pero la Biblia dice que el problema de Sodoma, por lo que Dios les hizo lo que les hizo, es que eran ociosos. Es decir, no tenían su mente ocupada. Y también otra cosa, tenían abundancia de pan y no compartían con el hambriento. Hermano, que el Señor nos ayude. Cuando el Señor te multiplique, te bendiga, acuérdate del pobre. No lo dejes ahí porque el Señor puede ser que te esté poniendo a prueba. Yo no te estoy diciendo, y eso lo he dicho muchas veces, no quiere decir que andes con tu bolsa llena de monedas dándole a todo el mundo. No, el Señor te va a mandar pobres, no te preocupes. Lo vas a entender cuando el Señor te los envíe. Gente que tiene necesidad real y tú los vas a poder bendecir. Pero cuidémonos de la ociosidad. El tiempo en el que vivimos es un tiempo que se presta para ser ocioso. ¿Quieres pasar ocioso todo el día? Instala Facebook y pásate todo el día ahí. No, es que el Facebook no es, así lo veo, no es que sea malo. Ahí tú puedes promocionar servicios, ahí puedes ver prédicas, pero también puedes perder todo tu día, todo tu tiempo metido ahí, ocioso. Y el problema es que es una red social, como la mayoría, que son dañinas, porque van aprendiendo. Por ejemplo, no tengo mi teléfono acá, pero vamos a figurar un teléfono acá. Cuando tú haces esto en el Facebook, si tú vas pasando solo así, ¿cómo se llaman? Los algoritmos interpretan que eso no te interesa. Pero tú sabes que hay una forma de frenar. Cuando va así, solo pones el dedo. O simplemente ya quitas el dedo y se detiene. Hay algoritmos que interpretan que eso es de tu interés. Y entonces tu teléfono, tú empiezas a recibir información de tu interés o lo que el algoritmo interpretó que era tu interés. Entonces hay que tener cuidado con la información que nos llega, porque puede ser que ya nos tienen bien estudiados y ya saben. Si tú te metes, mira, yo me metí un día a ver un programa de ejercicios. No es malo eso, ¿verdad? Pero de repente me saturaron mi Facebook solo de programas de ejercicios. Ya no miraba otra cosa yo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que de repente también me llegaron a pasar a programas de ejercicios, pero los modelos ya no eran hombres. ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? ¿Por qué? Porque la red social interpretó que yo era hombre y que no me iba a traer ver a un hombre así musculoso y todo. Entonces, es una red que aprende. Vamos a pedirle silencio aquí al hermano de audio y video que está haciendo mucha bulla. Bueno, entonces no a la ociosidad. No a la ociosidad. Veamos otro, porque ya se me está acabando el tiempo. Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. A ver,
¿Cuál es el problema aquí? Ayúdame a predicar. ¿Cuál es el problema? Sí, amén. Pero ¿en qué momento fue que no sirvieron con alegría? Cuando tenían todo. Ok, aquí tengo que aclarar. Yo no estoy en contra de tener abundancia. ¿De acuerdo? Sería absurdo que yo te predicara eso si yo soy feliz cuando Dios me abunda, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo. Yo quisiera que todos fueran prosperados en todo sentido de la palabra. Pero tienes que tener cuidado que esa abundancia, que esa prosperidad no te deje servir. Ahí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque como Dios te ama, Dios viene, no me quieres servir a mí, aún con lo que yo te estoy dando, te lo va a quitar. Y cuando uno está tronándose los dedos, ahí sí uno quiere. Entonces cuídate. Un principio para mantener lo que Dios te ha dado: sírvele en abundancia. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, no le hace mal la abundancia, démosle más. Así es Dios. Al que más tiene, Dios más le da. Amén. Entonces, sírvele a Dios cuando Dios te dé. No pongas de excusa lo que Dios te ha dado para dejar de servirle a Dios, porque entonces Dios, como te ama, te lo va a quitar. Y saber si te lo devuelve. Mira, pues, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero hay una familia en San Francisco, creo que ya te lo he contado, que esta familia tiene una panadería y es como restaurante también, algo grande, allá en San Francisco, California. Y resulta que el día de mayor ventas de ese negocio era el día domingo. Pero como en la mayoría de iglesias, el día domingo hay 2 servicios. Entonces, y todos quieren ir a la iglesia el día domingo, porque es cuando todos están descansando, o la mayoría. Entonces ellos no podían ni servir ni nada porque tenían que trabajar. Y un día la mamá, es decir, la dueña del negocio, le dijo a sus hijos, porque no había papá ahí, le dijo a sus hijos, ok, el domingo vamos a cerrar. Claro, no te estoy diciendo que cierres el domingo, ¿sí? Yo lo que te estoy diciendo es que esta persona dijo, el domingo vamos a cerrar. Y los hijos le dijeron, mami, solo te recuerdo que el domingo es cuando más se vende. Y ella le dijo, no, pero el negocio me lo dio Dios. Y yo quiero servirle a Dios el domingo. Y como el negocio depende de que yo esté aquí porque yo cocino, entonces el domingo se cierra. Vamos a abrir hasta el sábado. Y los hijos todavía le dicen, mami, pero el sábado no se vende tanto como el domingo. ¿Sabe lo que sucedió? Los clientes que llegaban el domingo se pasaron para el sábado. Y ella después vendía más sin atender el domingo. ¿Por qué? Yo, como te digo, yo no te estoy aconsejando qué decir, es una rema personal. Pero yo lo que veo es que cuando tú pones como prioridad a Dios, Dios dice, soy tu prioridad, te lo voy a dar todo entonces. Claro que hay formas, tú puedes contratar a alguien, tú puedes decir, no, pues voy a apartar la mañana, o voy a apartar la tarde, o algo, y Dios te va a bendecir. Pero aquí lo que veo es que la abundancia de todas las cosas, a algunos les es dañino. Porque cuando estamos en escasez es fácil buscar a Dios, honestamente. Uno se levanta de madrugada, dobla rodillas, llora delante de Dios, papito, no aguanto, no tengo comida, mis hijos me piden, no sé lo que sea, no tengo. Pero cuando Dios nos da, a veces no queremos. Amén. Entonces, sírvele a Dios en la abundancia de todas las cosas. Mira esta otra. Mateo 21, versículos 28 y 29. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero, le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Ok, te le voy a explicar la historia. Tenía 2 hijos.
Entonces a los dos en realidad les dijo, ve y trabajo en la viña. El primero le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Al segundo le dijo lo mismo y el hijo le dijo, sí voy a ir, papá, pero no fue. Entonces él les cuenta esto a los discípulos y les pregunta, ¿quién de estos hizo lo correcto? Y los discípulos le contestan, el que al principio dijo que no iba a ir, pero se arrepintió y fue. Y ahí está la clave. Entonces, ¿por qué alguien podría ser impedido para servir? Como le pasó al segundo hijo, por la falta de arrepentimiento. Porque él no iba a servir, pero cuando se arrepintió, ya fue a servir. Hermano, el arrepentimiento debe ser constante. A veces creemos nosotros que el arrepentimiento debe ser para aquel que hizo un mega pecado, ¿verdad? Y también, pero el arrepentimiento, según el griego, es metanoeo o metanoia, y esto representa cambio de forma de pensar. Es decir, tiene que ser constante. Tú no puedes venir y estás peleando con alguien y le metes una bofetada o un puñetazo y le pides, ay, disculpe, me arrepiento, y al rato él está dando otro. No, imagínate un boxeador, ay, perdón, y ahí va, ay, disculpe, y va a darle, cuando siente no tiene en el piso, pero me estuve arrepintiendo. No, ese no fue arrepentimiento. El arrepentimiento es, perdone, lo golpeé, mejor me voy a ir por acá, si no, no va a ser que lo golpee otra vez. Cambio de forma de pensar, cambio de dirección en lo que estoy haciendo. Eso es arrepentimiento. Estás haciendo algo que ya no quieres hacer, que sabes que está mal, cambia de dirección. ¿Cuesta? Sí. Sobre todo, nosotros jugábamos carritos de niños en la tierra. Nada que en tus pistas de Hot Wheels, ¿verdad? No, en la tierra. Y con los mismos carritos íbamos haciendo el camino, ¿verdad? Y poco a poco la tierra se iba haciendo a los lados y donde pasaba el carrito ya era bien bonito. El que llegaba a jugar 15 minutos después ya tenía la pista hecha, ya no le sentía gracia. Ay, es tan fácil que cambio nosotros hacíamos como que vamos máquinas y quitábamos la tierra, pero a veces solo el carrito pasando hacía la tierra para los lados. Eso pasa cuando por costumbre hacemos cosas. Nos hacemos el camino y entonces cuando queremos cambiar de dirección nos topamos con la tierra. Entonces, ay, es difícil y a veces la rodada me va a tirar al camino siempre. Me quiero salir y vamos a siempre, pero el arrepentimiento es que va a llegar el día en que tú vas a decir, no, ya no, vámonos para acá, y te va a costar, pero vas a hacer un nuevo camino. Y cuando sientas, dices, ay, yo antes andaba por, ¿dónde está el camino? Ya ni está el camino. Se borró el camino donde pasabas antes. Eso lo hace el arrepentimiento. Entonces, para servir hay que arrepentirse. Amén. Nunca te quedes con algo pensando, oh, esto, ¿qué tan grande puede ser? No importa si es grande o si es pequeño, arrepiéntete y sírvele a Dios. Ay, ay, ay. Ya voy llegando, ya tengo, ya casi un minuto. Ya nadie me cree, ¿verdad? Pero bueno, ese es el camino que ya hice con los carritos ya. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Este es aquel siervo que cumplió cierta cantidad de años, 50 años al servicio de un dueño, 49 en realidad. Y al año 50 le dan la libertad. Y él tiene la libertad de servir o no servir. Entonces, ¿cuál puede ser un obstáculo para servir? El mal uso de la libertad. Porque puede haber dicho, no, me voy, yo estoy libre, ya no tengo por qué servir. Pero él, lo que hizo con su libertad es, le habló al jefe y le dijo, mira jefe, yo ya no tendría por qué servirte, pero mira, voy a poner mi oreja aquí en la puerta. Y entonces el jefe, el dueño, el patrono,
con una lezna, le horadaba, le hacía un hoyo, una señal en la oreja. ¿Eso qué significa? Que para poder servir hay que prestar el oído a la palabra. Hay que nuestro oído esté en la casa de Dios. Y tanto la palabra va a hacer efecto en nosotros que después nos vamos a poder ir de la iglesia. No vamos a querer. Algunos, como les he dicho, nos han dicho o les han dicho: ¿querés que te llevemos la cama a la iglesia? Porque solo iglesia, pero se convirtió en nuestra casa. Samuel, ¿en dónde dormía? El arca del pacto era su cabecera, ahí vivía. Entonces tenemos, hermano, que servirle a Dios, pero para servirle a Dios nuestra oreja tiene que ser horadada, tiene que ser marcada por la palabra, nuestro oído. ¿Me dejas uno más? Ya no, ¿verdad? Uno más. El último, solo anótalo y te voy a leer el siguiente. ¿Ya? Éxodo 21:20. Estas son heridas que se tuvieron al servir. Alguien sirviendo lo lastimaron y por eso ahora ya no puede servir. Lo mataron para el servicio. Alguien que estaba pero bien emocionado sirviendo en algún lugar, lo voy a decir así, de repente llegaba todos los días a barrer aquí adelante, y el pastor, como no es él el que barre, vino un día y dijo: hasta huele feo y por gusto hacen esto. Lo lastimó. Lastimó al siervo, que no era siervo del pastor, era siervo de Dios, y el otro también se dejó lastimar, ¿verdad? Entonces ahora no quiere servir porque él piensa que todos los pastores son iguales. Las heridas en los siervos hacen que dejen de servir. Cuidémonos de eso. Y si hay alguna herida, hay que sanarla. Amén. Pero lo que te quiero explicar es esto. Ya con esta termino. Te doy mi palabra. Hoy sí. Génesis 40, versículos del 1 al 3. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Es decir, presos, el copero y el panadero no podían servir. ¿Qué era el copero? El que llevaba el vino, el que probaba el vino antes de que el rey lo probara, por si estaba envenenado. ¿Qué era el panadero? Lo mismo, solo que con el pan. Entonces, ¿qué es lo que impedía que ellos sirvieran? Que estaban presos. Dicen por ahí: aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Hermano, pidámosle a Dios que nos saque de la cárcel. Pidámosle a Dios: quiero ser libre. Porque hay cosas que no nos dejan ser libres. Hay cosas que nos esclavizan, que nos someten, y terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer, y eso nos impide servir. Tenemos que salir de eso para poder servir con excelencia. A veces la cárcel la encontramos en nuestra propia cárcel, en nuestra propia casa. A veces la cárcel es el trabajo. A veces la cárcel son las personas con las que nos relacionamos. Tenemos que saber si estamos en una cárcel o somos libres de tomar decisiones. Amén. Entonces, yo quiero ministrar esta palabra. Ya terminé, te dije lo que tenía que decirte, y te hago un llamado. Parte de la administración es para hacerte un llamado. El llamado es a que sirvas. Sírvele a Dios. Dile al Señor: heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y vas a ver que el Señor te va a mostrar qué hacer. Sírvele. Lo que a ti te parezca poco, para Dios es mucho. Pero sírvele a Dios. No te quedes de espectador. No. Busca algo. Siempre hay algo que hacer. Amén. Bueno, oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Nosotros queremos servirte todos los días de nuestra vida,
Pero sabemos, Señor, que en algún momento van a haber impedimentos para que sirvamos. Así que queremos suplicarte que este año, Señor, este año 22, sea quitado de nosotros todo impedimento para servir. Que podamos definirnos, Señor, en aquellas cosas que a ti te agradan. Si a ti te agrada que yo te sirva, ayúdame a definirme para servirte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. También, Señor, si hay alguna cárcel que me está impidiendo servirte. Tal vez, Señor, empiezo a servirte, pero al tiempo pasa algo y te tengo que dejar de servir. No he podido ser estable en mi servicio. Ayúdame, Señor, a poderte servir todos los días de mi vida hasta que tú vengas. De la misma manera, papito, yo vengo rogándote por todos mis hermanos, por si alguien les hirió y dejaron de servir. Por favor, papito, que toda herida sea cerrada, que cicatrice correctamente y que puedan volver a servirte como lo hacían en el pasado. En el nombre de Jesús, por favor, orad a nuestra oreja, Señor, para que nuestro oído siempre esté en tu casa. Permite que haya arrepentimiento en nosotros. Por favor, papito, que siempre tengamos la facilidad de arrepentirnos. Pero también, Señor, que podamos servirte con todo lo que nos has dado. Que nada de lo que nos has dado sea un obstáculo para que te sirvamos, sino más bien sea un trampolín, sea el medio que tú uses para que te sirvamos. Por favor, papito, haz la obra. No permitas que seamos ociosos. Ayúdanos a servirte con todo corazón, con alegría, con gozo, con entusiasmo, sabiendo que tú te agradas de aquel que te sirve, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo.